Hello, 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 and welcome to this week's live class by Teaching You. Welcome, 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 everybody. Bienvenidos a todos al video semanal en vivo de Teaching You, el espacio para que ustedes aprendan inglés, escuchen tipsitos para practicar en casa, material gratuito que puedan utilizar para aprender. Y por supuesto aquí en clase pues vamos a aprender algunas cositas simples de inglés en este espacio de los jueves en nuestro en vivo de Instagram. Hello, Viviana, hello, my dear James, welcome, welcome. Bienvenidos a todos los que están llegando, los que se están conectando y viendo la grabación. Por supuesto, también bienvenidos a ustedes. Bueno, hoy vamos a hacer una clase súper interesante sobre varias cositas. Una tiene que ver con la inteligencia artificial y el episodio del podcast de esta semana que ya está publicado y ya lo pueden consultar en cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen para ver su podcast, ya sea Spotify o Apple Music o Google Podcast. Está en todas estas plataformas. Vamos a hacer un recuento de esa historia de esta semana y de cómo la creamos, y al final les voy a dar 3 ejercicios que pueden hacer ustedes para practicar en casa, para practicar inglés por su propia cuenta utilizando la inteligencia artificial. So, that is the game plan for today. Ese es el plan del juego de hoy. Así se dice, esa es la expresión en inglés. That is the game plan for today. Esa es nuestra agenda del día, ese es nuestro plan de juego para hoy. So, that's our game plan. So, let's begin. First, just a couple updates. Primero, un par de temitas ahí. Ya está publicado el nuevo episodio de nuestro podcast. Se llama Vietnam y es una historia súper interesante de un autor que se llama Tim O'Brien. Y Tim O'Brien, no sé la historia del autor, pero describe mucho cómo era la vida de los soldados en Vietnam en una historia cortica, que es súper interesante porque pues escribe de una manera que lo envuelve a uno en la historia. Entonces Tim O'Brien nos cuenta la historia de un soldado que está llegando como a un equipo nuevo de soldados. Están viajando en la noche, caminando bajo las estrellas y la luna, y el soldado se está imaginando una situación en la que le está contando al papá sobre su experiencia en el ejército, en esta guerra. Pero él se imagina que le está contando la historia a su papá en el futuro, contándole al papá que pues en realidad este proceso no fue tan difícil como él se había imaginado, que él se había imaginado que la guerra era muy terrible, pero que en realidad la guerra no era tan terrible. So this man is telling the story of Vietnam and about this soldier that arrives at a new platoon, and he is just explaining to his father how the experience is not as bad as he thought, but he's imagining this. Él se está imaginando esto, pero en realidad él está en una situación muy difícil. Es decir, es una conversación interna que él está teniendo, como autoconvenciéndose que ese momento en el que él está no es terrible, pero por supuesto que es muy terrible. Entonces esa conversación oscila con lo que está sucediendo a su entorno, que es que ellos están caminando, pero tienen que ser completamente silenciosos porque si hacen algún ruido, entonces los van a descubrir. Entonces él entra en la conversación mental, pero se sale porque el compañero está masticando chicle y porque, bueno, en fin, él entra y sale de esta conversación mental, de esta imaginación. He goes into this mental space, this mental conversation, and he gets out because of the things that are happening in his environment, like his teammates chewing gum or noises happening around him. Entonces, la situación que él está tratando de escapar es que recientemente se murió
un soldado de su grupo. Y eso fue muy trágico porque se murió de una manera que nadie esperaba. Entonces, por supuesto, perder a alguien, alguien cercano en la guerra, les trae la noción muy presente a que en cualquier momento cualquiera de ellos puede morir. Entonces, pues él está en su conversación mental tratando de escaparse de esa posibilidad. Entonces él dice, como no, ese señor se murió, pero se murió de un problema del corazón, como tratando de cambiar la realidad en su imaginación para explicarse a sí mismo que no está viviendo una situación trágica. He is trying to maneuver mentally an idea to say, okay, this is really not that terrible, even though a person in his platoon died. He died of something else, but you know that's not really true. He did die because of the war, but he's trying to convince himself in his head that the current situation is not as bad. En algún momento este soldadito va caminando, pero pues ya no puede más con el estrés y empieza a tirarse al piso y a reírse a carcajadas. Y por supuesto está haciendo mucho ruido y se lo tiene que llevar de ahí rápido, internarlo en un sitio, en un hospital, porque si no va a hacer que los descubran los otros. At one point, he can't handle the stress of the situation anymore and he just goes right on the ground and starts laughing really loud, and they have to remove him and take him to a facility really quickly because of course they can't make noise because the other people would find them. Entonces una historia súper cortica, es como una historia de 5 o 10 páginas en inglés que cuenta esta historia de este soldado en Vietnam. Puede que a uno no le guste la historia de la guerra, pero es una muy buena historia de leer porque está muy bien escrita, con muchos detalles sobre la naturaleza, sobre la noche, sobre el psiquis humano, porque cómo pensamos, cómo nos autoengañamos. Y bueno, es una historia cortica que uno con un poquito de inglés podría más o menos generalmente coger la idea principal. Entonces esta semana hice algunos experimentos. I did some experiments this week con la inteligencia artificial. Entonces estaba tratando de comparar las distintas herramientas que existen, que son parecidas a ChatGPT, que es una de las herramientas más conocidas y una de las que ya he utilizado y ya hemos discutido aquí en este espacio. Pero también Google tiene una que se llama Google Bard, y Bing, el buscador de Microsoft, tiene otro sistema de inteligencia artificial con el que uno puede chatear. Entonces estaba yo tratando de hacer una comparación de la calidad de los distintos servicios, las distintas compañías, comparando las inteligencias artificiales, sobre todo su función con el aprendizaje del inglés. Por supuesto, estamos tratando de integrar la tecnología a la educación. Entonces ya tengo algunas aplicaciones y algunos ejercicios que se pueden realizar con ChatGPT, y estaba haciendo el experimento con Google Bard y con Bing, haciendo la comparación de si esas herramientas también sirven para el aprendizaje de un idioma, y les voy a hacer un video haciendo la comparación en vivo para que ustedes vean qué hace una mejor que otra, cuáles son las ventajas de una sobre la otra. Pero les doy el resumen aquí, y es que definitivamente todas las personas que dicen que estamos muy cerca de ser reemplazados por la inteligencia artificial, no es tan verdad y no concuerdo. Tienen muchas limitaciones y en muchas ocasiones, diría que en la mayoría de ocasiones, no funcionan tan bien. Son muy buenas para cosas generales, pero no son muy buenas para cosas específicas. Entonces, pues bueno, hice la comparación y definitivamente la que mejor funciona en este instante para aprender inglés es ChatGPT. Entonces, hoy quería traerles 3 ejercicios que ustedes pueden hacer con la inteligencia artificial para aprender inglés. El primero de estos ejercicios tiene que ver con el episodio de podcast que les acabo de resumir. Entonces, bueno, si no han explorado con ChatGPT, busquen
el nombre ChatGPT, que es la más conocida, abran una cuenta y se ponen a jugar con la herramienta. Hay muchos videos sobre esto, entonces es fácil. En realidad uno abre el portal de la página desde la aplicación del celular o desde el portal web del computador y uno le da una instrucción. Y la instrucción puede ser algo muy fácil como cuéntame una historia o crea una historia. Y la inteligencia te va a crear lo que tú le pides en el prompt. El prompt es la instrucción que tú le das. Y con base en los resultados tú puedes seguir la conversación y decirle, darle algunas instrucciones. Entonces hoy les voy a dar 3 consejos, 3 cositas que pueden hacer ustedes en casa para practicar su inglés. So, number one, the first thing that I did. Entonces, esto es algo que hice en el episodio del podcast para darles el ejemplo. Entonces, tomé esta historia, que es una historia más o menos de 10 páginas, que es esa historia que yo les conté al principio, que es la historia del soldado en Vietnam. Es una historia, pues, en medio de todo muy bonita. Y se la puse a la inteligencia artificial y le dije, resúmeme esta historia. Es una historia de 10 páginas, entonces resúmeme la historia en 3 niveles de inglés. En uno principiante, en uno intermedio y en uno avanzado. Entonces ChatGPT cogió la historia, de hecho le pegué el enlace completo de donde encontré la historia escrita en un documento de PDF en línea y él la tomó. Entonces se leyó toda la historia y me sacó el resumen y me sacó 3 resúmenes. Uno para principiantes, uno para intermedios y uno para avanzados. Entonces ese es muy buen ejercicio de hacer y lo pueden hacer con cualquier cosa, con una noticia que se están leyendo, con un artículo de investigación que utilizan para su trabajo, con un correo electrónico que ustedes tengan. Pueden hacerlo con cualquier material, con un libro, con un texto, con lo que se les ocurra. Entonces copian y pegan en el ChatGPT y le dicen, dame un resumen en 3 niveles de inglés, principiante, intermedio y avanzado. Y les va a sacar un muy buen resumen. Esto es algo que sí hace muy bien la inteligencia artificial y se los va a sacar en 3 niveles. Entonces, ¿qué me pasó a mí con este? Claro que sí. Escribe cómo se busca. La inteligencia artificial se llama ChatGPT. G es G, P es P y T es T. Entonces ChatGPT. Tú lo buscas ahí en internet, tienes que abrir una cuenta y a veces te dice como, ay, no tenemos espacio, pero son solamente refrescas y ahí ya te deja utilizarla. Entonces ahí vas y le pides el resumen. ¿Qué me pasó a mí? Con este resumen hizo muy buen trabajo con el intermedio, con el nivel intermedio y con el avanzado. Con el principiante no fue tan bueno porque el resumen principiante, van a ver, si se escuchan el podcast, no es tan principiante. Esa vaina, ese resumen principiante tiene un montón de vocabulario avanzado que no se utilizaría en los niveles más básicos del inglés. Entonces, eso es bueno por un lado porque el inglés de verdad pues nunca va a estar fragmentado por niveles. Hoy vamos a hablar en nivel avanzado. No, en el inglés de la vida real hablan y así es como hablan. No es por niveles. De pronto uno entra a una conferencia y ahí va a ser un inglés un poquito más avanzado. Pero en general la realidad no está desglosada por niveles ni por tiempos verbales. Entonces por ese lado es bueno porque pues bueno, pueden practicar el inglés real. Pero por el otro lado, si están muy principiantes, pues les va a quedar súper difícil entender el resumen del inglés. Alguien está preguntando, ¿Does the story need to be in English? Don't forget your auxiliary, not too chips. Que si la historia es necesario que esté en inglés. No, la historia puede estar en español, pero el comando lo puedes escribir en inglés o puedes pedirle al GPT que ponga el resumen en inglés. Entonces, de cualquier forma, funciona porque él entiende todos los idiomas. Y en eso es muy bueno. So, ¿qué pasa cuando el resumen del nivel principiante no está tan bueno? Lo que puedes hacer es seguir chateando con el ChatGPT y decirle, no, este resumen no está tan principiante, hazlo más simple. Entonces, es muy bueno porque resume muy bien,
pero el nivel no escoge las palabras muy bien, sino que simplemente reduce el contenido del resumen, o sea, lo hace más cortico o más largo. Pero eso no necesariamente tiene que ver con el nivel, entonces por eso les estoy diciendo que todavía hay limitaciones y no creo que nos reemplace la inteligencia artificial aún. Creo que todavía tiene hartas falencias. El resumen intermedio es bastante avanzado y el avanzado es avanzadísimo. Entonces, pues diría yo que en esta herramienta pues es bueno para practicar, pero no es perfecto, sobre todo cuando uno le dice póngame el resumen principiante porque toca decirle varias veces que lo haga y toca darle una instrucción bastante específica para que eventualmente nos simplifique no solamente la longitud del resumen, sino también las palabras que escoge. Entonces, cuando vayan a hacer esto, entonces díganle los niveles que se utilizan internacionalmente son por las letras A, B y C. A es un nivel principiante, B es un nivel intermedio y C es un nivel avanzado. Entonces díganle al ChatGPT, hágame un resumen para un estudiante de inglés de nivel A y pueden utilizar A1 o A2. A1 es el más principiante y A2 es un poquito menos principiante, B1 es intermedio principiante y B2 es intermedio avanzado. Entonces pueden darle esos numeritos para darle un poquito de idea a la inteligencia de qué tipo de lenguaje quieren ustedes. Si no les gustó, entonces pueden seguir chateando con él y decirle, hey, por favor escoge vocabulario que sea solamente vocabulario del nivel A. Entonces, pues ahí va a hacer un mejor trabajo, pero requiere un poquito de conversación, de retroalimentación para que les dé un resultado. Entonces, ese es el primer ejercicio que pueden hacer. El segundo ejercicio que pueden hacer con este ChatGPT es que sí es muy bueno escribiendo historias. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, hoy con una estudiante hicimos el experimento y tuvimos una clase súper chévere porque le dije como, bueno, démosle algunas instrucciones al ChatGPT que cree una historia contigo. Entonces le dimos información a la inteligencia artificial. Entonces le dijimos como no, yo soy muy bella, soy la presidente de una isla en el Mediterráneo, mi mejor amiga es la sirenita, tengo superpoderes y puedo volar, y también tengo una familia hermosísima. Entonces le dimos como algunas pautas para que creara una historia. Entonces la inteligencia artificial creó la historia y ahí no la leímos y nos reímos muchísimo pues porque era como una conversación entre la sirenita y ella de presidenta de esta isla. Entonces pues fue muy cómico leerla y creo que en esto la inteligencia artificial funcionó muy bien. Entonces, ¿cuál ejercicio es muy chévere hacer con esto también? El ejercicio número 2 es coger esta historia que generaste con la inteligencia artificial o cualquier otra historia que tú tengas ya. Puede ser un artículo, puede ser un correo electrónico, como les había dicho antes, y darle la instrucción a la inteligencia artificial que cambie los tiempos verbales. Si ustedes quieren aprender a conjugar, hablar en el presente, hablar en el pasado, hablar en el futuro y crear un poquito de flexibilidad, la inteligencia artificial les puede demostrar cómo hacer esos cambios, porque ustedes pueden coger el texto de la historia que digamos que está en presente y ustedes le dicen a la inteligencia artificial, oiga, cámbiemelo al pasado, cámbiemelo al futuro, cámbiemelo a tal situación. Entonces él va a cambiar el lenguaje inmediatamente y ustedes van a poder comparar las dos versiones y decir, en el presente dicen have y en el pasado dicen had. En el presente dicen is, en el pasado dicen was. Entonces es una manera natural de aprender porque estamos comparando qué pasa en una situación con qué pasa en la otra situación y eso es la manera más natural de aprender, la comparación. Es como la verificación. Tomo una cosa y miro a otra cosa y la comparo y digo, esta es más grandecita, no, esta es más larguita, esta tiene una terminación, esta no tiene una terminación, cuando pasa esto, esto sucede. Entonces uno empieza a asimilar las reglas gramaticales sin tener las reglas gramaticales ahí escritas en un tablero. Entonces es muy buen ejercicio. Ese es el ejercicio número 2 que les recomiendo. Could you please help me the auxiliary that I miss? Yes, Nantu Chips, you said
the story needs to be in English. Entonces yo pondría el auxiliar diciendo, does the story need to be in English? Siempre la pregunta requiere un auxiliar en el inglés. Después dijiste, or ChatGPT make the translation. Igual ahí tienes que tener el auxiliar. Or does ChatGPT do the translation? Yo utilizaría do the translation en vez de make the translation. Okay, that's exercise number 3. And then, no, that's exercise number 2. And now let's go to exercise number 3. Entonces, el ejercicio número 3 es muy chévere porque es interactivo. Entonces, ¿en qué no es bueno la inteligencia artificial? En todo lo que sea específico. Por ejemplo, tuve una clase con uno de mis estudiantes que es un cirujano y él hace un procedimiento súper específico y estábamos tratando de preparar una presentación acerca del procedimiento que él hace. Y la inteligencia artificial nos creó un resumen muy bueno del procedimiento, pero le faltaba un montón de datos como cuál es el porcentaje de los pacientes que sobreviven a este procedimiento, por cuánto tiempo, cuáles son las medicinas que se utilizan. Entonces muchos de los datos más específicos no los tiene y si los tiene muchas veces no son correctos y esto pasa con la gramática y esto pasa con cualquier tema que uno le ponga. Cuando se va a desglosar a lo específico hay que tener mucho cuidado porque no es muy bueno. Pero en esto la generación de historia, la generación de texto es muy bueno. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno puede conversar, dialogar con el ChatGPT. Entonces uno le va a decir al ChatGPT, oiga, quiero tener una conversación. Quiero que usted se comporte como un amigo gringo, pongamos. Y vamos a tener una conversación sobre esta semana, como si estuviéramos parchando tú y yo. Entonces yo empiezo. Tú escribes todo eso a la inteligencia artificial y empiezas tú. Entonces, hey friend, how are you? Entonces tú le haces una pregunta muy básica, como, hey amigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y él te va a lanzar de una vez la respuesta. No, muy bien. Hoy en el trabajo pues fue un día súper pesado, pero todo esto en inglés te va a decir, ¿no? Y te va a lanzar una pregunta como para que siga la conversación natural y te va a decir, ¿y tú qué? ¿Qué hiciste hoy? Entonces uno va a responder. Entonces el tercer ejercicio es chatear con el ChatGPT como si fuera un amigo gringo con el que solamente puedes hablar en inglés. Adicionalmente, en este ejercicio tú le puedes pedir el favor al ChatGPT que si cometes algún error, como por ejemplo se me olvidó el auxiliar o la estructura de mi oración no está correcta, que por favor te corrija. Entonces él te va a decir como, you said this, but don't say this, say it like this. Dijiste esto, pero no es así, dilo de esta otra manera. Entonces ahí tú vas a ir mejorando y practicando el inglés de una manera pues muy divertida porque esto es como un juego, ¿no? Eso no es como un examen ni nada trágico, sino como algo chistoso que uno está haciendo hablando con el computador y que el computador le contesta y la conversación pues puede llevar a cualquier lado. Entonces, bueno, esos son los 3 ejercicios que yo les recomiendo. El primero es generar una historia en 3 niveles distintos. El segundo es generar una historia en tiempos verbales distintos. Y el tercero es conversar con la inteligencia artificial. En últimas, yo recomiendo el ChatGPT, el Google Bard y el de Bing. No funcionaron muy bien para estos 3 experimentos que yo hice. En este momento seguramente esto va a evolucionar muy rápidamente y va a cambiar, entonces puede que mañana esta situación cambie, pero por ahora la mejor opción es ChatGPT para practicar temas de lenguaje. So that is my advice. Les recomiendo mucho el episodio de hoy, se llama Vietnam, ya está en nuestro podcast que se llama Puedo Aprender Inglés. Lo encuentran en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast. Ya está el episodio, escúchenlo,
si quieren escucharlo cuando estén en carretera o no van a tener conexión, lo pueden descargar. Le pueden dar estrellitas, le pueden dar 5 estrellitas al episodio para que más personas se animen a escuchar nuestro podcast. Y también hay algunas encuestas que salen en los episodios que ustedes pueden contestar. Entonces, participen, compártanlo, denle like. Y para los que estén súper interesados en ver el texto que yo leo durante el episodio del podcast, ya les dije que el texto de principiantes está un poquito difícil. Los que están interesados en leer el texto, además de escucharlo en el podcast, si no se han suscrito a nuestra lista de correo, vayan al enlace de nuestro perfil y suscríbanse para que reciban el correo. El correo semanal va a tener este material adicional que es el texto. Entonces tengo el texto de toda la historia completa de la historia que yo conté en el podcast, que es una historia más o menos de 9 o 10 páginas. Si están en nivel intermedio o avanzado, está muy bien para leérsela porque no está tan difícil y es una historia que lo atrae a uno, entonces es buen ejercicio, media hora, 40 minutos. Y también tengo la versión en español de la historia completa. Entonces un buen ejercicio es leerse un párrafo en español, el mismo párrafo en inglés, devolverse al español o viceversa, empezar por el inglés, mirar qué entendió, después leerse el del español y volverse al de inglés. Eso es muy buena herramienta para aprender. Entonces pueden hacer eso por un par de párrafos o por una hoja o por 2 hojas o lo que quieran hacer ustedes. Entonces pues eso es un material adicional que van a recibir las personas que están suscritas a nuestra lista de correos. Recuerden que la siguiente semana tenemos algo parecido a esta, va a haber episodio nuevo, va a haber clase nueva, y después nos vamos a tomar un par de semanitas de planeación para la próxima temporada o la continuación de esta temporada de nuestro podcast y de nuestro ciclo de clases. Hay muchos videos que quiero hacer para que ustedes aprendan inglés, incluyendo este review, esta comparación de las distintas tecnologías que hay, hablando en inglés con subtítulos en español para que ustedes tengan esa sensación de ver un tutorial completo en inglés que no tenga nada que ver con enseñanza del inglés, que es muy buena manera de aprender inglés, de hecho. Y quiero hacer algunos videos instructivos de cómo manejar estas tecnologías precisamente para aprender inglés. Entonces es muy posible que haga algunos de esos videos en nuestra intermisión entre temporadas. So pay attention to that, stay on, pay attention and participate. Thank you so much for writing in the comments. Cuando escriben los comentarios, pues me emociona mucho, so thank you so much for that. Muchas gracias por eso. And I will see you next time. Nos vemos la próxima semana. Thank you and goodbye.